Hag a Hanukkah, la fiesta de Hanukkah. Entre los muchos contenidos que la fiesta tiene, y tal vez es uno de los momentos del año más propicios para ingresar en los puntos tal vez más profundos de la Torá y en la relevancia que esto tiene desde muchas perspectivas, creo que es conveniente, y eso es lo que quiero hacer en este shiur, en esta clase, que vayamos según un kibun específico, una dirección específica, que nos va a guiar tal vez para poder entender más profundidades sobre el tema de Hanukkah. Voy a comenzar con una Gemara en el Masejet Shabbat, en la página Haf Aleph Amut Bet, o sea 21 cara B, en la que los sabios nos enseñan varios temas referentes a Hanukkah desde el punto de vista simple, a la Hot, temas referentes precisamente al encendido de las velas, a la lectura del Alel, etcétera, las cosas que normalmente conocemos de Hanukkah, pero que obviamente tienen también un trasfondo mucho mayor. Casi al final del tema en que se habla de Hanukkah, los sabios nos indican lo siguiente a través de una pregunta. Dicen, Mai Hanukkah de Tanu Rabbanam, Bechav Hei Bekislev, Yomé de Hanukkah. Dice la Gemara así, ¿qué es Hanukkah? Y acá ya comienza una forma especial de poder entender el tema de Hanukkah a nivel tal vez tan simple como saber o tratar de leer la Gemara, que la podríamos leer de dos maneras distintas. Desde un punto de vista podemos decir Mai Hanukkah, ¿qué es Hanukkah? Signo de interrogación. Y la respuesta de Tanu Rabbanán, que enseñaron los sabios el 25 de Kislev, etc. Y continúa. Sin embargo, voy a tomar otra forma de leer esta Gemara desde otro punto de vista, tal vez un poco más dikduki, un poco más según la gramática, debido a que la frase dice Mai Hanukkah de Tanu Rabbanam. El de es un conector, eso quiere decir que no es el comienzo de una frase, sino que conecta esto con lo que se dijo antes. Es el que del castellano, es un conector. Por lo tanto, Mai Hanukkah de Tanu Rabbanam. Lo que hay que leer es de esta forma, Mai Hanukkah, que es Hanukkah que enseñaron los Jajamín, o sea que de varias cosas que tiene que ver con Hanukkah y que venimos estudiando en esta Gemara, que se habla de las mechas, de los aceites, del lugar donde se enciende, del horario en que se enciende, etc., viene como que al final de toda esta serie de detalles sobre la forma en que se debe celebrar la fiesta de Hanukkah, viene la pregunta, ¿qué es Hanukkah que han enseñado los sabios? O sea, ¿qué es Hanukkah que acabamos nosotros de estudiar? Acabamos de estudiar varios puntos, varias leyes, y ahora vienen los Jajmei Israel, los sabios, y preguntan, ¿qué es esa Hanukkah que enseñaron los sabios recientemente? O sea, que acabamos de estudiar. Y entonces la Gemara trae una historia. Y dice así, Behavhei de Kislev, el 25 de Kislev, Yomé de Hanukkah, son los días de Hanukkah, Temania y Nun, son 8 días, Delole mispet behom, velole anot behon, que no son días para hacer discursos fúnebres si se muere una persona, y tampoco son días para ayunar. O sea que son Yamin Tovim, días de festividad, de algo bueno y alegre. ¿Bien? Y no se mezcla la alegría con otro tipo de acontecimientos. Y después de decir esto, viene la Gemara y dice lo siguiente: She que shenichnesu yevanim, que cuando ingresaron los griegos la Ejal al templo, Timou kol hashmanim, impurificaron todos los aceites, Sheba Ejal, que había en el Ejal, o sea, impurificaron todos los aceites de oliva con los cuales se encendía la menorá en el Betamigdash, en el templo. Estamos hablando de la época del segundo templo, cuando el imperio griego atacó, conquistó primero todo este sector del mundo después de la muerte y antes también durante la vida de Alejandro Magno, pero después de su muerte quedaron sus generales, se dividieron su imperio, y quien quedó a cargo de este sector del imperio de Alejandro Magno fue
un rey que dio origen a una familia completa que se llamaron Antíoco. ¿Bien? Y la época de los Hashmonaim, en que estamos nosotros ahora ubicados, quien gobernaba el imperio griego en esta parte del mundo, el que era la imagen de esa otra cultura con la que los Hashmonaim lucharon, fue Antíoco Epifanes. Antíoco Epifanes. Entonces, cuando ingresan los griegos al Ejal, o sea, las personas que seguían y estaban junto con este rey, con este emperador, y las personas que lo seguían, tanto Yehudim como no Yehudim, ingresan al Ejal, ellos impurificaron todos los shmanim, o sea, impurificaron todos los aceites que se utilizaban para el encendido de las velas. ¿Cómo los impurificaron? Tocándolos, moviéndolos, utilizándolos para unos usos que no son santos. Ukeshegavra Malchut Bet Hashmonai, y cuando venció la casa de los Hashmonaim, o sea, el grupo de los de Yehudá, Maccabí, su padre Matitiao y sus hermanos, cuando ellos pudieron vencer Benitzhum, y los vencieron a los griegos, o sea, pocas personas vencieron a ejércitos completos, Badku, ellos, los Hashmonaim, Badku, revisaron, Velomatsu el apach echad shel shemen, shehaya munach bejotamo shel Kohen Gadol. Y solamente encontraron un cántaro de aceite, un cantarito de aceite, que estaba puesto, o sea, que estaba escondido, y que estaba sellado con el sello del Kohen Gadol. Esto indicaba que no había sido abierto y por lo tanto no había sido profanado, ni tocado, ni utilizado para ningún uso profano que lo hubiese impurificado. Velo hayabo ela leatlik yom echad. Ahora en este cantarito solamente había suficiente aceite para encender un solo día. Benasa bo nes, y se hizo en él, o sea, en el aceite, nes, un milagro. Beitliku mimenu shmona yamin, y encendieron de él, de este aceite, durante 8 días. Leshana Ajeret, al año siguiente, Kabaun ve'asaun yamim tovim, los hicieron días festivos, yamim tovim, días buenos, o sea, de festividad, behalel u beodah, con cantos y con agradecimientos. Alel es el alel que decimos durante los días de Hanukkah, y la odah es lo que agregamos en la tefilá. Como vemos, la Gemara relata lo que normalmente conocemos que es el Nes Ba Hashem, el milagro de haber encontrado el cántaro de aceite. Pero si analizamos un poco más la Gemara fija el día 25 de Kislev, pero ¿sobre qué? Porque dice, Behav Hei Be Kislev, Yomei de Hanukkah, comienzan los días de Hanukkah. Y después la Gemara habla de dos acontecimientos históricos. Uno es que ingresaron los griegos al Ejal e impurificaron los aceites, y otro que cuando vencieron los Hashmonaim, ingresaron también al Ejal y encontraron un paj shemen, o sea, un cántaro de aceite que sí estaba puro. Entonces acá entendemos que el 25 de Kislev es una fecha importante para este tema, pero no nos queda claro con respecto a qué. Simplemente podríamos haber dicho, como todos conocemos, que es el momento en que ingresan los Hashmonaim y encuentran el Paj HaShemen. Sin embargo, la Gemara relató antes otro acontecimiento, que es el que ingresaron los griegos al Ejal y los impurificaron. Y al parecer también se conecta con el Hav Hei de Kislev, con el 25 de Kislev, como vamos a verificar después en otros textos que tenemos, más o menos paralelos sobre este tema. Sin embargo, vemos de acá, de la Gemara, que los sabios fijaron al año siguiente 8 días de festividad por este milagro, y cabe preguntar si es que había allí, como la misma Gemara dice, para encender un solo día, entonces el milagro Bemet ocurrió durante 7 días y no 8, porque el primer día había aceite para ese día. Sobre esta pregunta se han dicho muchas respuestas y simplemente podemos decir que el milagro del primer día fue encontrar el Paj HaShem, o sea, encontrar el aceite. Y los demás días el milagro ocurrió dentro del aceite, Nasa bo en el Nes, o sea, puede ser cuantitativo, o sea, que aparece una cantidad nueva de aceite cada día, o puede ser cualitativo, que hayan puesto una octava de
de aceite todos los días, entonces incluiría que el primer día se hizo un milagro y duró ese aceite durante todo el tiempo que era necesario que la menorá estuviese encendida. Hay respuestas sobre ese tema y seguramente se van a tocar más adelante. Ahora, sin embargo, acá tenemos un tema que va a retraernos a algo anterior. Este 25 de Kislev no es una fecha fortuita y no es una fecha que nosotros no hayamos conocido de antes de que esto ocurriera. ¿A qué me refiero? Está escrito en la Gemara en Masejet Avodah Zarah, Gemara en este Masejet en la página Het, en el Amud Aleph, o sea, en la página 8, en la cara A, nos cuenta una historia. Dice así: Tanu Rabbanan, enseñaron los sabios. Lefishe Ra'a Adam Rishon Yom She Mitmaet Veolech, como vio Adam Rishon que el día estaba comenzando a cortarse, Amar Hoy Li Shema Bishvil Shesarachti Olam Hashuch Ba'ati. Él pensó lo siguiente: recordemos que Adam Rishon fue creado en Rosh Hashanah. Ese mismo día él pecó con el pecado del Etz Adat y ese mismo día fue expulsado del Gan Eden. Entonces, desde Rosh Hashanah en adelante, en Eretz Israel, en este lugar del mundo donde Adam Rishon se encontraba, los días comienzan a cortarse porque comienza el invierno. Entonces, cada vez la luz es menor. Entonces, Adam Rishon pensó que el hecho de que hubiese menos luz hoy que ayer es por culpa de él. Y dijo: Bishvil Shesarachti, porque hizo un pecado, Olam Hashuch, el mundo está oscuro. Beadi por mí, Bejoserle todo baboju, y pensó que el mundo va hacia la destrucción, o sea, hacia el caos. Le tohu baboju, o sea que cada día se va cortando más y más hasta que finalmente va a desaparecer. Eso es lo que él pensó. Bezohi mitah sheniknesa alay min hashamayim. Y dijo, bueno, esa debe ser entonces la muerte que fue el castigo por haber comido del Etz Adat, lo que fue decretado min hashamayim, del cielo. Amad veyashav shmonah yamim betanit. Entonces él, ¿qué hizo? Se sentó 8 días en Ta'anit, 8 días en ayuno, para tratar de pedir a Kadosh Baruj Hu perdón, culparse por el pecado que había hecho. Ubet Filah, la Gemara también trae que hizo oración, o sea que rezó. Keivan Shera'a Tkufat Tevet, cuando él se percató de la Tkufá de Tevet, o sea, de un punto en el año que se llama Tkufá de Tevet, Bera'a Yom Shemaharich Veolech, y vio que el día comienza a alargarse, Amar min Hagosh el Olamhu, dijo: esta es la costumbre del mundo. ¿A qué nos referimos? En el año, según la naturaleza, y también obviamente esto está reflejado en la tradición de Israel y hay textos que hablan sobre este punto, existen 4 tekufot, o sea, 4 momentos en el año, y una es la tekufá de Tebet, donde encontramos la noche más larga del año y por lo tanto el día más corto. Frente a esto está la tekufá de Tamuz, donde encontramos al día más largo del año y a la noche más corta. E intermedios están la Tkufá de Nisan y la Tkufá de Tishre, donde encontramos al día y a la noche que tienen la misma cantidad de tiempo, que es igual el día y la noche. Entonces, cuando Adam Rishon se dio cuenta de que llegó un momento en que el día fue muy corto, o sea que la luz se redujo, pero al día siguiente la luz comenzó a hacer un poco más, o sea que había traspasado la barrera esa, el portal espiritual ese que se llama la Tkufá de Tebet, y había ingresado en otro momento en que la luz comenzaba a aumentar. Cuando vio esto dijo: min hago shel olam hu, esta es la costumbre del mundo. Halach be'asa shmona yamim tovim, y fue y hizo 8 días de fiesta, o sea, hizo 8 días de festividad, yamim tovim, días buenos, de alegría, por esto que el mundo vuelve nuevamente a renacer, vuelve nuevamente a iluminarse, la luz vuelve cada vez a ser mayor. Leshana Ajeret, son casi las mismas palabras de la Gemara en Shabbat, Leshana Ajeret, al año siguiente,
Asa'an le'elu bele'elu yamim tovim. Al día siguiente las hicieron a unas y a otras días buenos, o sea, días de fiesta. Hu kab'an leshem shamain, él las fijó, Adam Arishon las fijó leshem shamain, behen kab'um leshem habodat kochavim. Y ellos, otros, la fijaron para la idolatría. La Gemara sigue explicando que lo que ocurrió con Adam Arishon, que fue el primero, obviamente, que se percató de que la luz volvía nuevamente a acrecentarse, y eso le indicaba que estaba en otro momento, en otra tkufá, en otra dimensión dentro del tiempo, creó e hizo de eso una fiesta de 8 días. Yamim Tovim, que es el recuerdo primero y original de esto que vamos a toparnos después, mucho tiempo después, en Hanukkah. Sin embargo, obviamente no fue el único que se percató de este cambio de épocas, y hubo otros que utilizaron justamente este cambio de épocas para divinizar ciertos elementos materiales y hacer de eso una abodazara, o sea, una idolatría. Esto quiere decir que la tkufá de Tevet, el momento del año en que el día se reduce y de pronto el día vuelve a acrecentar, a agrandarse, sirvió también para otras, que en otras culturas se creara de eso un culto a la abodazara. Y es por eso que Hanukkah, la Tkufá de Tevet, justamente cae normalmente en la última semana de Hanukkah, donde el día es el más corto y la noche la más larga, y después comienza esto a aumentar, como se pueden ver en los calendarios. Siempre está topa o se acerca a otras festividades que son que tienen otra dimensión, que tienen otro kibun, otra dirección, que están referidas a otros. ¿Okay? Entonces, vemos entonces que desde el principio había algo que nuestro pueblo conocía sobre esos momentos, los momentos de la Tkufá de Tevet, en que el sol, la luz, comienza nuevamente a aumentar. Pero este momento, el del 25 de Kislev, no termina simplemente en Adam Rishon y después se proyecta directamente a Hanukkah. No, hay momentos entre medio, entre estos, donde también encontramos que el 25 de Kislev es una fecha importante. Y así leemos en el profeta Haggai. Haggai es de los profetas que estuvo en la época en que se comenzó la construcción del segundo templo, o sea, al final de la época profética. Son de los últimos profetas. Y el profeta Haggai dice en su libro, en el Perek Bet, capítulo 2, en el Pasuk, en el versículo Yud, o sea, 10, dice así: Be Esrin be Arba'a la Chi'i, el 24 del mes noveno. El mes noveno es Kislev. El 24 de Kislev es un día antes de Hanukkah, de lo que va a ser en el futuro Hanukkah. Haggai habla más o menos como 200 años antes de la revuelta de los Hashmonaim. El 24 del mes noveno, Bishnat Shtain la Dariavesh, el segundo año del gobierno del rey Darío, Haya Devar Hashem Beyat Haggai Hanavi Lemor. Vino una profecía sobre Haggai el profeta, está hablando del mismo en tercera persona, y le dijo lo siguiente, y le menciona a Kadosh Baruj Hu ese día como día profético de la inauguración del Ejal, de la inauguración del templo, del Bet HaMikdash, o sea, del segundo Bet HaMikdash, como más adelante el mismo Naví lo enseña y dice en el Pasuk Yud Het, en el Pasuk, en el versículo 18, dice: Simu na lebabhem, presten atención. Min hayom hazeh, desde este día, va mala en adelante. ¿Qué día? Miyom esrin be'arba'a la chi'i, del 24 del mes noveno, o sea, del 24 de Kislev, en adelante, le min hayom asher yusad echal Hashem, simu lebabhem. Este es el día en que se va a Yusad, será inaugurado el Ejal Hashem, el templo de Hashem, de Akadosh Baruj Hu. Simu levavchem, presten atención.
O sea que el Naví les está diciendo a Israel que este día, bueno, ese fue el día que se inauguró Bemet, el segundo Bet HaMikdash, pero además les dice que ese día va a tener una implicación en el tiempo más adelante también. ¿Y cuándo fue eso? Fue durante la época del Meret, o sea, de la revuelta. Pero si nosotros prestamos atención, Simu, si ponemos corazón en las fechas, nos podemos dar cuenta de algo de lo que tenemos que ser conscientes. La, la Agadá traída en la Gemara en Avodah Zará sobre Adam Arishon y la Tkufá de Tevet es algo bastante más amok tal vez de lo que podemos pensar así simplemente. Porque la, la razón, o sea, quién es el que finalmente fija, no razón, sino quién es el que finalmente fija que haya un día más largo, una noche más corta, un día y una noche iguales, es el Boré Olam, es el creador del mundo, el que fijó a través de una forma en que la Tierra se inclina, el eje de la Tierra se inclina, provoca las estaciones, que esta situación se dé. Entonces, esto quiere decir que las Tkufot son producto del Ratzón, de la voluntad de Hashem. Y esa voluntad se muestra o manifiesta y expresa una energía y un poder espiritual. Esto quiere decir que finalmente, ¿quién es el que fija, quién es el que determina Hanukkah? Es Hashem. Y esto nos retrae nuevamente a una idea muy clásica dentro de la Yahadut, que es que las festividades, los acontecimientos, lo que ocurre en el tiempo, es simplemente una manifestación, simplemente estoy diciendo en forma metafórica, manifiesta una fuerza o una energía que ese tiempo ya tiene. O sea, ese momento de la Tkufá de Tevet, la última semana de Kislev, tiene una energía que relaciona con el aumento de luz, que se relaciona con la luminosidad, con tener más luz. Esa luz la entrega el templo, como hace Am Israel en la época del segundo templo, y lo leemos en el profeta Haggai. Pero eso ya viene desde la Briá, ya está, ya es parte de la creación. En la creación ya está contenido el hecho de que esas fechas son fechas que proporcionan luz. A pesar que hay quien haya comprendido esto, lo haya tomado en otra dirección, sin embargo son fechas que proporcionan luz, la luz que viene del Bet HaMikdash, que viene del templo. Por eso, y no en forma bejde, no en forma gratuita, sino porque todo en la Torá está conectado y vemos un orden en los conceptos, especialmente cuando estos son más profundos. Si nosotros leemos el Sefer Bereshit desde el principio, o sea, desde la palabra Bereshit, y contamos hasta la palabra Or, la palabra luz, vamos a encontrar que es la palabra número 25. Y no solamente eso, sino que antes, la palabra que está antes, dice Yehi, Yehi Or. Vayomer Elohim, el pasuk 3 dice, Vayomer Elohim, Yehi Or, que haya luz. Y Yehi en gematria, la Yud vale 10, la Hei vale 5, o sea 15, y la Yud 10, o sea 25. Dos remazín, estos se llaman alusiones, en el Pshat, el sentido simple del texto es otro, pero debajo de las palabras están escondidos muchas veces muchas alusiones a cosas que son más profundas. Y una de ellas es justamente que el 25 es sinónimo de luz. Que 25, el 25 de Kislev, que fue el momento en que Am Israel inaugura el segundo Bet HaMikdash en la época del Naví Haggai, antes de la revuelta de los Hashmonaim. Entonces, ahora tal vez podemos entender un poco más el por qué esta fecha es tan importante y por qué la Gemara la menciona, de Hei Bekislev. Y como habíamos preguntado en un principio, la Gemara menciona dos hechos, y los dos hechos están relacionados con Hei Bekislev. Y ahora tal vez vamos a entender un poco más este punto. Si nosotros leemos en el libro de los Hashmonaim, entre paréntesis, el canon de los libros que pertenecen al Tanaj, que Am Israel considera que son libros proféticos, o sea que fueron escritos por inspiración divina, no contempla entre ellos al libro de los Hashmonaim.
que suele ser llamado en otras tradiciones como el libro de los Macabeos. ¿Por qué? Porque Am Israel no lo recibió como un libro profético. Sin embargo, es lo que es un libro histórico. O sea, los libros proféticos no son historia. Los libros proféticos son la palabra de Hashem. Y por lo tanto, aunque haya historia, no es eso el punto central. En cambio, en el libro de los Hashmonaim, la historia es el punto central. Y dentro de esa historia escribe el autor del libro de los Hashmonaim, en el libro 1, en el capítulo 1, en el Pasuk Nundalet, en el versículo 54, dice: Bahamisha Asar Yom Lechodesh Kislev. El 25 del mes de Kislev, Me Bishnat, en el año Mea Hamesh Ve'harbaim, en el año 145 del reinado de algún rey que se está mencionando acá, Hekimu Shikutz Meshomem al Amizveach. Pusieron un shikutz, un pesel, una estatua, Meshomem, o sea, muda, que no hablaba, al Amizveach, sobre el altar del templo de Jerusalén, o sea, fue la profanación del templo. Ubamot Bejolara Yehuda, y se pusieron altares para los ídolos griegos en todas las ciudades de Yehudá, Asher Misaviv, que estaban alrededor. O sea, el 25 de Kislev, Antíoco, el Epifanes, el gobernador, la persona que manejaba el imperio griego y el proceso de helenización en este lugar, ¿qué hizo? Profanó el templo, Dafka, el 25 de Kislev. ¿Y qué hizo? Puso un shikutz, una bodazara, en el altar, sobre el altar donde se hacían los korbanot a Kadosh Baruj Hu. Allí se puso una estatua sabemos que fue de Zeus. Y hay un remes tal vez cuando dice el shikutz. Shikutz es la estatua. Meshomem. Meshomem en hebreo simplemente significa que estaba muda, o sea, algo que no tiene vida. Sin embargo, se parece mucho a la palabra Shamaim. Meshomem Shamaim. Y sabemos que al Zeus olímpico se lo consideraba el padre de los cielos. Entonces, como una alusión a que la estatua que fue puesta ahí fue la estatua de Zeus, Zeus olímpico, una de las la bodazara de la idolatría de los griegos. Esto es lo que pasa en un 25 de Kislev, y sobre eso podemos tal vez estudiar que la Gemara enseña de que fue el día que ingresaron los Yevanim al Ejal y impurificaron los aceites. Por eso, cuando Akadosh Baruj Hu hace que la Ashkajá, o sea, la Ashkajá que está manejada por Hashem, hace que los Hashmonaim puedan vencer a la cultura griega y a sus representantes armados, fueran ellos los que ingresaran también el 25 de Kislev y esta vez encontraran un paja shemen, un cántaro de aceite puro, para poder purificar, para poder encender una luz que sea pura. Y así encontramos también en el libro de los Hashmonaim, más adelante, en el mismo libro primero, en el capítulo 4, en el Pasuk Nun Bet 52, dice: Ubeyom Hamisha Beesrim Lachodesh Atchi. El día 25 del mes noveno, muy parecido al Nisuach, a la forma en que escribe Haggai, está escrito acá, o sea, se imita la forma de escritura antigua. Hu Chodesh Kislev, que es el mes de Kislev, Bishnat Mea Arbaim Ushemone Baboker Ashkem, del año 140, en Bishnat Mea Arbaim Ushemone 148, en la mañana muy temprano, y Kribo Korban Halpia Torah. Comenzaron a presentar los korbanot, según la Torah, al Mizvea Jaula, sobre el gran altar, o sea que habían sacado el shikutz, habían sacado la estatua y habían comenzado a hacer los korbanot. Al Mizvea Jaula He Hadash, nuevo, Asherasu, que ellos habían hecho. Y más abajo en el Pasuk Nunvav dice: Shmona Yamim Hagegu. Durante 8 días ellos celebraron, hicieron fiesta, et Hanukat Mizveach, la Hanukkah del Mizveach, Beikribu Olot Besimcha, y presentaron korbanot con mucha alegría, Savhu Zevach Shlamim Vetoda,
y presentaron korbanot shlamim, que son korbanot que se reparten entre el altar, Kohanim y también el dueño del korban, o sea, Israel en este caso, de Todá y korban Todá, el korban, el sacrificio de agradecimiento por el milagro de haber logrado purificar el Bet HaMikdash. Esto es la entrada de los Hashmonaim, esta vez en el Ejal, en el Mikdash, que también ocurre el mismo día en que los griegos habían puesto su shikuts, habían puesto su estatua. Vemos que la Ashkajá hizo que las fechas coincidieran para que Am Israel entendiera que esa Tkufá de Tebet, eso que ya había percibido Adam Rishon, el aumento de la luz, es una fuerza positiva y una energía honda espiritual para la luminosidad de la Torah. Y que hay quienes la usan para lo contrario. O sea, hay quienes utilizan esas mismas fechas y esa luminosidad para la idolatría, que es lo que hizo Antíoco cuando ingresó el Shikutz en el Ejal. Hay otro Makor, hay otra fuente también en el libro de los Hashmonaim que nos hace referencia a la cantidad de días, como habíamos dicho ya acá está escrito en el primero de los libros que dice Shemonai Yamim fueron 8 días, no nos explica el libro por qué, una de las causas que vemos que es simplemente un libro histórico y que no hay muchas referencias a temas como más profundos desde un punto de vista muy simple en que se percibe el Sefer de los Maccabim. Pero así como Flavio Josefo y otros libros históricos de la época, también tienen remasín, también tienen alusiones que hay que buscarlas y encontrarlas. En el libro segundo de los Hashmonaim, en el Perek Yud, en el Pasuk Aleph, el Pasuk Hei, perdón, dice Ubayom Asher Hulal Bo Bet HaMikdash, el día en que fue profanado el templo Bidei Anochrim por manos de los griegos, de los extraños, Bayom Ahu Hayati Ura Mikdash. Ese mismo día fue el día en que se purificó el Mikdash, o sea, Hab Hei Bekislev. Bayom Heesrin Behamisha la Chodesh Ahu, el día 25 de aquel mes, Hu Kislev, es el día de Kislev. Hagegu besimchash monayamim, y celebraron con alegría 8 días que Haga Sukkot, como la fiesta de Sukkot. El tema de la Akbalá, del paralelismo que hay entre los 8 días de Hanukkah y los 8 días de Sukkot, que son 7 días de Sukkot, y Shemini Atzeret, que vendría a ser el día octavo, es también tema para un shiur completo. ¿Okay? Sin embargo, quiero completar por lo menos esta segunda entrega de Hanukkah con una reflexión. Vemos entonces, de todo lo que hemos estudiado, el paso desde Adam Rishon por el profeta Haggai, la inauguración del Bet HaMikdash, la revuelta de los Hashmonaim, el hecho de que la Sitra Ahara, el otro lado, haya querido tomar nuestras mismas fechas con nuestras mismas Kedushá para transformarla en algo impuro, y que Am Israel supo ingresar justamente a ese momento y rescatar lo puro del momento, que es el milagro del Paj HaShemen, nos enseña que la fiesta de Hanukkah es una fiesta que, a pesar que hoy día ya no tengamos Bet HaMikdash, y que podríamos haber dicho, la podríamos haber anulado, porque se celebra el Tihur del Mikdash, la purificación del templo, y hoy día no hay templo. Sin embargo, este pequeño cántaro que ilumina, que tenía luz para un día y iluminó solo 8 días, o sea, 7 más, depende cómo entendamos el milagro, nos viene a enseñar que incluso una pequeña luz puede iluminar mucho de obscuridad. Y a pesar que con la Tkufá de Tebet, el aumento de luz que hay de un día a otro pueden ser segundos o muy poco tiempo, de todas maneras ese poco tiempo ilumina la oscuridad. Y un poco de luz puede desplazar una oscuridad entera. Por eso Hanukkah es un recuerdo y una evidencia de que incluso algo pequeño puede tener consecuencias muy grandes, muy altas y muy elevadas. Sheyelanu, que tengamos, Be'ezrat Hashem, Hag Urim Samech.